Especial informativo en France 24, mi nombre es Ángela Gómez y a partir de este momento los acompaño para los detalles y el análisis de la que es hoy la noticia más importante en Francia y que renueva viejos temores en Europa. El país galo fue víctima de un nuevo atentado terrorista esta mañana. En la ciudad de Niza, un hombre presuntamente tunecino de 21 años que llegó desde Lampedusa decapitó a una mujer y mató a otras 2 personas en una iglesia. Posteriormente hubo enfrentamientos con la policía y el extremista resultó herido. Fue trasladado al hospital y ya está en custodia. El primer ministro Jean Castex ordenó alerta máxima en el país. Y desde el Parlamento, uno de sus miembros hizo un llamado a suspender el flujo migratorio en la frontera con Italia, muy cerca de Niza. El presidente Emmanuel Macron no tardó en trasladarse hasta Niza. Desde el lugar del atentado calificó los hechos de terrorismo islamista. Macron envió un fuerte mensaje en contra del extremismo y anunció medidas, como el aumento del dispositivo militar en el espacio público para proteger al país. Esta mañana decidimos aumentar la vigilancia en toda Francia para adaptarnos a la amenaza terrorista. Decidí que nuestros militares estarán en las próximas horas más movilizados y pasaremos en el marco de la operación Centinela de 3.000 a 7.000 militares en nuestro territorio. De 3.000 a 7.000 militaires sur notre sol. Así tendremos la posibilidad de proteger todos los lugares de culto, particularmente las iglesias, para que la fiesta de Todos los Santos pueda celebrarse en total seguridad. También protegeremos nuestras escuelas para la próxima semana. El presidente también envió un mensaje de solidaridad para Niza y para el pueblo francés. El segundo mensaje que tengo es para la ciudad de Niza, para los habitantes de Niza tan atacados por la locura islamista y el terrorismo islamista. Es la tercera vez que el terrorismo ataca su ciudad y sus habitantes. Yo sé el shock que vive su ciudad, nuestro país y yo creo que el mundo entero que nos mira. De manera que yo envío un mensaje de solidaridad para toda la nación. Y pidió, como ha hecho repetidamente en previos ataques, la unidad gala. En Francia no hay una comunidad, es la comunidad nacional. Le quiero decir a todos nuestros conciudadanos, sin importar su religión, si creen o no creen, en este momento debemos unirnos y no ceder ante el espíritu de división. France 24 está en Niza. Hasta allí se desplazó nuestra periodista Natalia Ruiz para reportar de primera mano las impresiones después del acto terrorista. Natalia, gracias. Y para empezar, quiero preguntarle cómo encontró la ciudad a los ciudadanos a su llegada. Muy buenas tardes para ustedes. Pues esta es de nuevo una población que está en shock porque pues esto vuelve a traer esos recuerdos muy amargos de 2016, de ese atentado terrorista sobre el paseo de los ingleses aquí en Niza. Y la gente, hemos hablado con algunas de estas personas que dicen estar en shock, pero había una señora que me decía que ella había cantado con la coral en la basílica de Nuestra Señora aquí de Niza y que ella de alguna manera sentía en estos últimos días que había de alguna manera como un ambiente un poco extraño después del atentado terrorista en el que murió Samuel Paty, este profesor de colegio hace por un par de semanas cerca a París. Así que ella decía que creía que había como algo que se estaba alimentando poco a poco y que había generado pues que terminaba hoy, por ejemplo, pues en esta serie de atentados finalmente que se han presentado en el país. Y además de esto, pues hemos visto varias personas que han pasado por aquí, han venido a tomar fotos, a estar en un momento, digamos, un poco de recogimiento. Y al mismo tiempo hemos visto, por ejemplo, los taxistas que se han mostrado bastante solidarios con lo que está sucediendo y de hecho han puesto cintillos negros sobre sus carros en señal de duelo. Bueno, Natalia, usted llegó en tiempo récord hasta Niza. ¿Qué medidas inmediatas ha visto usted que se tomaron en la zona del ataque?
Bueno, pues hay muchísima policía alrededor. En realidad, como ustedes ven, no podemos acercarnos más de la basílica. Alrededor hay un dispositivo policial bastante importante. Cuando llegamos hace cerca de 1 hora y media, pues alcanzamos a ver, por ejemplo, la policía forense que estaba haciendo su trabajo aquí. Ya ellos se han ido, pero la policía ha continuado acordonando la zona y en realidad ha sido prácticamente imposible incluso para los habitantes que tienen sus apartamentos en esta calle que ustedes ven a mis espaldas, incluso pasar desde esta mañana. Había una señora que decía, yo estoy en shock, pero además no puedo entrar a mi casa porque por ahora pues hay que demostrar que se vive, dónde es su lugar de residencia, que es en esta calle. Hemos visto algunas de las personas que trabajan en las oficinas aledañas que han comenzado a salir, así que se ha visto muchísima policía. Hay que saber que Niza es una ciudad en donde no solamente hay muchísima policía, sino es la ciudad de Francia en donde más cámaras de vigilancia hay en el país. Bueno, Natalia, y ahora quisiera preguntarle, tratando de no entrar en el territorio de la especulación, ¿cuáles son los detalles que se conocen a esta hora del atacante? Pues por ahora, digamos que de las fuentes francesas solamente han dicho que se trataría de un tunecino de 21 años que habría llegado a Francia o había llegado a Europa por Lampedusa, pero han sido más bien los medios italianos los que han dado un poco más de informaciones. Todo esto, por supuesto, habrá que verificarlo completamente con las autoridades italianas, pero según explican, este joven habría llegado, nacido en marzo de 1999, habría llegado a Lampedusa desde Túnez a finales del mes de septiembre y allí habría estado en un barco pasando una cuarentena por causa del COVID y allí después de esos 15 días habría recibido un permiso que le permitió entrar a territorio italiano. Estuvo en la región de Puglia, en la ciudad de Bari, y allí estuvo y ahí digamos que se pierde un poco la pista de este joven hasta el día de hoy cuando está aquí en Francia, así que hace muy poco que está acá. De hecho se sabe, eso sí, que la Fiscalía tunecina va a abrir también una investigación. Hace un momento usted destacaba cómo Niza es una de las ciudades que están más resguardadas en Francia, y es que esta no es la primera vez que la ciudad es objetivo terrorista. Recordamos con mucha tristeza, Natalia, cuando en 2016 un hombre arrolla con un camión a los asistentes a un desfile por la Fiesta Nacional de Francia, 84 personas muertas, decenas de heridos, y ahora Macron ha convocado un consejo de defensa para el día de mañana. ¿Se sabe qué otras medidas podría dar a conocer? Por ahora no, pero lo cierto es que ya pues Francia ha elevado a lo máximo esta alerta terrorista, lo cual le permite pues al gobierno por un tiempo limitado imponer ciertas restricciones. Pero hay que también tener en cuenta que justamente a la medianoche de este jueves es cuando comienza el nuevo confinamiento por espacio de un mes, de aquí hasta normalmente el 1 de diciembre. Así que esto, de alguna forma, esta medida podría venir a ayudar a calmar un poco la situación, a poder a no necesitar tampoco desplegar aún más fuerza policial, aunque como ya lo decían, pues dentro de esta fuerza centinela, que es la que se utiliza, digamos, para patrullar en todo el país, pues hay 7.000 militares que van a estar por todo el país resguardando los lugares de culto y sobre todo los colegios, justamente cuando este lunes, pues los niños y los estudiantes vuelven a sus clases, porque a pesar de que hay un confinamiento, lo cierto es que el presidente quiso que los colegios y los liceos permanezcan abiertos. Así que habrá que esperar qué otras decisiones podrían tomarse en este Consejo de Defensa, pero quizás van a ser más decisiones de ver lo que está pasando en las redes sociales y si hay allí donde, digamos, se estén preparando de pronto nuevos atentados o mirar a ver si este atacante del día de hoy, pues si tenía algún tipo de lazos con algún tipo de líder, digamos, islamista radical. Natalia, me despido de usted por ahora, pero seguimos conectadas a la espera de nuevas actualizaciones de la noticia. Este ataque llega menos de 2 semanas después del asesinato del profesor Samuel Paty. Al igual que en ese crimen, este jueves hubo también una víctima decapitada, sumada a otras 2 muertes. Se trata de una nueva tragedia para Niza, una ciudad turística que ya en 2016 fue escenario de un ataque terrorista. Juan Pupiales nos trae un recuento de lo ocurrido esta mañana. Eran aproximadamente las 9 de la mañana y un aire de incertidumbre golpeaba a Niza. De nuevo, un ataque terrorista sacudía la ciudad. En esta ocasión era la Basílica de Notre Dame, una iglesia en el centro de la ciudad que en ese momento no celebraba servicio alguno. La presencia de la policía hacía temer lo peor.
Un sujeto armado con un cuchillo entró en la iglesia y mató a 3 personas, 2 fieles y un sacristán. Acabamos de ver en la televisión que el sacristán de nuestra iglesia fue asesinado. Estoy en shock. Aún me lo imagino. Lo veo caminando, encendiendo las velas. Escuché sirenas. La policía llegó rápido, muy rápido. Llegaron en moto y luego todo lo demás. Una de las fieles, una mujer mayor, fue decapitada en la iglesia. El sacristán también murió en este recinto y la otra víctima mortal llegó a escapar con heridas a un bar en donde falleció. Eran de los pocos que en ese momento estaban en la iglesia. La policía redujo al atacante, un sujeto que según los primeros indicios llegó solo al lugar del crimen. No hay ninguna duda sobre las motivaciones y la determinación de este agresor, quien constantemente repetía "Alá es grande" mientras era asistido médicamente. Hace 4 años otro ataque de corte islamista en Lutuaniza. Un hombre a bordo de un camión arrolló una multitud que presenciaba los tradicionales fuegos artificiales del Día de la Bastilla. El ataque terminó con un saldo de 86 muertos y cientos de heridos. Y vamos a ir al contexto, para eso le voy a dar la palabra a mi compañera de France 24, Valentina Torres Sánchez. Y Valentina, 4 años después, Niza vuelve a ser un objetivo terrorista. El temor por este tipo de actos en nombre de la religión se remonta hasta el 2015. Así es, Ángela, y como pues lo hemos hablado, también es algo que viene desde el último mes han ocurrido numerosos hechos que han generado muchísima inquietud, muchísima preocupación entre las personas. Recordemos que el pasado 25 de septiembre se produjo un ataque que dejó a 2 periodistas de la agencia audiovisual Première Ligne heridos, pero estaba dirigido a la sede del semanario Charlie Hebdo. El 2 de octubre, el presidente Emmanuel Macron anuncia un plan para combatir lo que llamó el separatismo islámico, que será presentado el próximo año. Posteriormente, el 16 de octubre fue el día, esta fecha trágica, en la que asesinaron al profesor Samuel Paty a las afueras de París, según la Fiscalía, un joven de origen checheno, como represalia por haber mostrado una caricatura del profeta Mahoma en su clase. El 24 de octubre, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirma que Macron necesita tratamiento mental por su plan contra el separatismo islámico, aunque aún no sabemos realmente de qué se trata este plan. Es un plan que se presenta en un año. Y desde el 25 de octubre empieza un boicot y unas protestas en países de la órbita musulmana contra Francia, con Turquía liderando esa consigna. Posteriormente, 27 de octubre, como ya lo habíamos hablado, Charlie Hebdo hace una caricatura con Erdogan como presidente y Turquía anuncia medidas legales contra el semanario. Por último, tenemos esta trágica jornada de luto, que es lo que ha ocurrido hoy en Niza y en otras zonas de Francia y en otras instituciones de Francia. Bueno, eso por el lado de la historia. Y le pido ahora a Valentina que nos hable acerca de las reacciones que llegan desde el extranjero. Y vamos a empezar pues recordando algunas de ellas. Sí, señora. El presidente Macron aseguró que este es un ataque contra todo el país, pero especialmente contra la comunidad católica. El Papa Francisco, desde el Vaticano, lamentó lo ocurrido, aseguró que es un momento de dolor en un tiempo de confusión y añadió que el terrorismo y la violencia no pueden ser aceptados. Ahora, también tenemos que decir que los ataques de hoy se producen en medio de la tensión que están viviendo Turquía y Francia desde que el presidente Emmanuel Macron hace este anuncio de su plan contra el separatismo islámico, algo a lo que su homólogo turco respondió pidiendo un boicot a los productos galos, como ya lo decíamos, y asegurando que Macron necesita un tratamiento médico. Sin embargo, hoy, ante la jornada y ante lo que hemos visto, el gobierno de Ankara emitió un comunicado en el que condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en Niza y destacó que ninguna razón puede justificar el asesinato de una persona o justificar la violencia. Las reacciones también llegaron desde la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el ataque de atroz y brutal, al tiempo que Rusia centró su mensaje afirmando que es inaceptable insultar los sentimientos de los fieles religiosos e inaceptable asesinar. Gracias a usted, Valentina. Y en efecto, las respuestas desde fuera son diversas. Llegan palabras desde dirigentes internacionales y también desde la comunidad musulmana, tanto francesa como internacional. Matías Arraez nos compiló las más importantes.
Pocos instantes después del ataque, la ola de reacciones de mandatarios europeos invadió las redes sociales. El primero de todos fue el cercano vecino de la ciudad de Niza, el italiano Giuseppe Conte. El infame ataque a la Catedral de Niza no debilitará nuestro frente común en defensa de los valores de la paz y la libertad. Nuestras convicciones son más fuertes que el fanatismo, el odio y el terror. Estamos cerca de las familias de las víctimas y de nuestros hermanos franceses. Si la mayoría de los mensajes mostraron la conmoción internacional, una intervención desató el rechazo. El ex primer ministro malasio Mohamed Mahathir echó leña al fuego en Twitter, una declaración que minutos después fue borrada. Los musulmanes tienen derecho a estar enojados y a matar a millones de franceses por las masacres del pasado. Afortunadamente, el llamamiento de las autoridades religiosas musulmanas de Francia fue diferente. El Consejo Francés de Culto Musulmán pide a los líderes musulmanes que cierren sus mezquitas hasta nuevo aviso a partir de esta noche después de la oración nocturna y que usen este último momento de oración como una oportunidad para el homenaje y el recuerdo en memoria de las víctimas. Un mensaje global de rechazo hacia el atentado. La Iglesia Católica llamó a la paz y a la hermandad entre religiones. Y es que Francia no solo está viviendo lo ocurrido en Niza. En la ciudad de Lyon fue detenido esta mañana un hombre afgano que portaba un cuchillo y que se disponía a entrar a un tranvía. Asimismo, fuentes policiales confirmaron que un hombre que amenazaba a los transeúntes con un arma de fuego en la ciudad de Avignon murió por disparos de los agentes. Los oficiales le pidieron que se deshiciera del arma, pero al rehusarse abrieron fuego. Por último, un guardia de seguridad en el consulado francés ubicado en la ciudad saudita de Jeddah fue atacado con arma blanca. Las autoridades condenaron el ataque y aseguraron que nada puede justificarlo. ¿Existe conexión entre estos nuevos brotes de violencia contra la bandera francesa? Con esa pregunta les quiero dar la bienvenida a nuestros invitados expertos de hoy. Desde Madrid se conecta Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional, y desde París nos acompaña Eugénie Richard, analista experta en relaciones internacionales. Comienzo con Eugénie. ¿Podría, por favor, darnos su apreciación? Bueno, aquí tenemos entonces un clima un poquito tenso, como ustedes lo han dicho, ya son muchos asuntos que se acumulan y que hace que los franceses no están viviendo de manera serena. Tuvimos un montón de asuntos que tienen que ver con el Islam y hay una cierta tensión en la sociedad francesa acerca de este tema. El 29 de octubre es una fecha importante para el Islam, es el aniversario de la fecha del nacimiento del profeta Mahomet. No sabemos si eso tiene importancia, sí, porque hoy entonces sucedieron estos hechos. Un caso es que efectivamente Francia y Emmanuel Macron ya empezaron una nueva etapa en su política, tanto interior como exterior, en el cual el Islam va a tener una posición central. Toda la clase política empezó a reaccionar hoy, a decir necesitamos mucho más que nuestras leyes, necesitamos darle más duro al islamismo, necesitamos que nuestro presidente responda a lo que está pasando, y al cual el presidente está intentando responder con tranquilidad y la necesidad de estar unidos todos contra la lucha contra el terrorismo y de por favor no hacer la amálgama entre Islam y islamismo, entre los musulmanes franceses y los terroristas, que en su gran mayoría no son franceses. Entonces, si bien de pronto no hay una conexión evidente entre todos estos hechos, sí hay un ambiente que es propicio a las tensiones y a unos actos así bárbaros, pero de unas personas que no están conectados necesariamente entre sí, pero que son unos radicalizados y que deciden de su manera personal e improvisada cometer un acto terrorista para hacer pasar un mensaje, porque estos atentados fueron perpetuados en contra de símbolos. Un profesor que enseñaba la laicidad y la libertad de pensamiento, ahora una iglesia católica. Entonces podemos pensar que son símbolos, es una guerra de símbolos que es propio del terrorismo, es de hacer guerra de manera económica para generar un máximo de trauma en la sociedad y una atención mediática importante. Gracias. Fernando, su análisis, por favor.
Bueno, coincido con mi compañera. El terrorismo tiene como función básica generar miedo y generar terror, o sembrar miedo y sembrar terror. Es decir, generar una instabilidad económica, política y social. Durante los últimos 10, 15 años ha habido una continua presencia de islamismo radical que allí donde los cristianos, católicos o no, eran minoría, se establecía una persecución permitida o tolerada por las fuerzas policiales, incluso por los gobiernos. Vemos la conversación del exministro malayo. En este caso, en Francia, que es el país laico, o sea, no aconfesional, sino laico por definición, por el sistema centralista, establece que toda persona que tenga una religión no puede hacer una manifestación pública de ella en un espacio público. Eso implica que los islamistas radicales ven a Francia y a los modelos como los de Francia como lugares a los que derrumbar, a los que atacar, y es algo que se lleva ya padeciendo muchísimos años. No desde ahora, desde la famosa cruzada del Daesh contra Occidente, sino ya desde hace muchísimos años Francia es un polo de atracción para radicalización, puesto que es o fue un polo también de colonización, en este caso en África o en otros países. En este caso concreto, la radicalización del tunecino nos hace llevar a cabo un análisis histórico de lo que ha sido la recluta islamista en los diversos territorios. Y vemos que, a pesar de ser Túnez un país que era muy tolerante antes de todas las primaveras árabes, es el origen de grandes masas o mucha gente que se afilió tanto al Daesh como al Qaeda, como ACMI, y ahora también en Francia ha sido un inmigrante de origen tunecino el que ha generado este atentado. Como bien dice mi compañera, no hay un hilo conductor claro, pero sí hay un clima social, en este caso un clima islámico, el terrorismo islámico, en el que sí se busca cómo poder hacer daño de manera aislada o conjunta al pensamiento francés y al pensamiento laico. ¿Cómo es ese pensamiento? Ese pensamiento es un riesgo desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista económico. Lo que intentan los islamistas radicales, lo que intenta cualquier terrorista es siempre o bien desestabilizar el Estado o bien subvertirlo y ponerse en su lugar. Esta segunda parte es imposible, por tanto lo que intentan es conseguir que Francia eleve el nivel de alerta, eleve el nivel de presión sobre los musulmanes y así generar mayor tendencia al islamismo radical por parte de los musulmanes en Francia. Termino diciendo que es una lástima, pero mucho me temo que vamos a seguir viendo atentados, no solo en Francia, sino en otros países, porque vuelve otra vez a haber una oleada bastante importante de islamización. Sí, efectivamente, eso es lo que hemos visto. Justamente Francia ha subido a su nivel máximo de alerta y Eugenie, hablaba Fernando Cocho hace un momento de las acciones de Emmanuel Macron y es que lo hemos visto. Ha adoptado una posición de liderazgo, de fuerza frente a sus socios europeos y Francia, de hecho, lidera los esfuerzos antiterroristas en el extranjero. No hay más que ver que la operación en el Magreb Islámico, en África y la ley de control de la enseñanza del Islam en Francia. Lo que estamos viendo hoy son repercusiones de esa serie de decisiones. Sin duda, sin duda. Ahí tenemos unas repercusiones a este tipo de decisiones que ha tomado el presidente Emmanuel Macron. Hay una serie de sucesos que cada vez que Francia toma una decisión en contra del Islam, ya lo vimos también cuando el presidente prohibió el porte del velo para las mujeres en el espacio público, pues ahí tuvimos los países del Medio Oriente que han reaccionado. Cada vez que Francia ha tomado una decisión para defender sus principios de laicidad, de libertad de pensamiento y más que todo de garantizar la laicidad dentro del espacio público, tenemos una reacción, digamos, en golpe dentro del territorio. Entonces, efectivamente, ahí el Estado francés seguramente se está alistando para tener varios tipos de reacciones de este estilo. Pero otra vez, quiero señalar que estas reacciones son la iniciativa privada y propia de unos individuos que generalmente actúan de manera aislada. Se trata de unas personas que son poco socializadas, que son radicalizadas, solas y que actúan de su propia iniciativa. Es decir, que este tipo de terrorismo finalmente individual es mucho más difícil de combatir porque
se trata de unas personas que no están necesariamente conocidas de los servicios de inteligencia o de personas que no necesariamente presentan un perfil a riesgo. Así que es toda la sociedad francesa que va a vivir en este estado de emergencia. Ya lo votaron hasta el 16 de febrero y seguramente vamos a tener un ambiente de tensión. Ahora bien, vamos a entrar esta noche en el segundo confinamiento porque el presidente francés dijo que ya la segunda ola del COVID estaba más aún alarmante que la primera y la sociedad francesa va a estar confinada en su gran mayoría. Así que seguramente pues ahí tendremos una sociedad más tranquila, confinada en casa y pues la agenda mediática también y política va a cambiar durante las semanas a venir. Entre tanto, Fernando, le pregunto a usted, que es un experto analista en seguridad. La última semana la noticia fueron las protestas en los países musulmanes. Fotos de Macron quemadas fue lo que se vio en los medios de comunicación. Indignación porque se muestran imágenes que recrean al profeta Mahoma. La protesta es un derecho. Pero ¿qué pasa cuando eso se vuelve un brote que termina en terrorismo? ¿Qué reflejan estos actos violentos y extremistas que de ninguna manera corresponden, piensa usted, al sentir de la comunidad musulmana? Por supuesto, la comunidad musulmana en su inmensa mayoría es pacífica y cumple con sus ritos. Ahí hay un triple problema que se mezcla en seguridad y en inteligencia. Es cierto que son individuos radicalizados, muy pocos, lo que mal llamados se llaman lobos solitarios, porque los lobos solitarios es otra cosa, y son gente que busca en un entorno, en un caldo de cultivo radical, busca un comportamiento que pudiera generar una llamada de atención a los hermanos musulmanes. Es obvio que cuanto más sea el confinamiento y cuanto más sea la polarización de ideas, así más radical será la respuesta de los radicales islámicos. ¿Por qué? Porque están consiguiendo en última instancia lo que quieren, es decir, que la población tenga miedo. Ellos no desean que la población musulmana sea libre, desean que la población musulmana se vea sometida al escrutinio o a la vigilancia y con eso conseguir generar un mayor índice en este caso, de afiliación al radicalismo islámico. En Francia, este hecho nos lleva a una segunda derivada. La segunda derivada es que la seguridad nacional en Francia está por encima de los derechos, en muchas ocasiones, derechos religiosos por ser un país laico. Entonces, el problema reside en que los cristianos no ejercen una fuerza de violencia, mientras que los musulmanes radicales sí lo hacen. Y eso provoca que Francia, como país laico, sea el receptor siempre de riesgos cada vez mayores de ataques por radicales islámicos. Y luego, la tercera derivada es que, evidentemente, estamos en un momento en el que las declaraciones de Turquía tampoco ayudan y las declaraciones de otros países tampoco ayudan. Nos encontramos en una geopolitización, en una visión geopolítica diferente. Francia se ha convertido en la punta de lanza de Europa, una Europa desunida, como en otros países se convierte en la punta de lanza de reivindicar una serie de derechos. Ahora habrá que ver si con la modificación de la ley que Macron está intentando, conseguirá o no conseguirá minimizar los riesgos. Pero como bien decía mi compañera, son pocos, aislados y que no necesitan una dirección estratégica para generar un acto terrorista. Como ven, son cuchillos, son acciones rápidas, son acciones individuales y eso no se puede controlar. Pero ese es el objetivo del terrorista. Al no poderse controlar, al no saber qué musulmán es bueno y qué musulmán es malo, ya han ganado, en lo que se llama la narrativa de la violencia, ya han ganado una imagen del musulmán como enemigo. Entonces los musulmanes recibirán presión y esto generará mayor contrapresión en Francia. Es un juego de ajedrez, el gran juego y además de ajedrez, en el que no está solo en jaque la seguridad nacional, no está solo en jaque las ideas religiosas o políticas, sino que está en jaque es una visión del mundo de valores de un tipo o de otro tipo. Entonces yo creo que habría que poner pie en pared, hablar claramente y establecer qué tipo de acciones sociales, económicas, no solo religiosas, habría que poner en marcha para, no digo evitar, pero sí minimizar este impacto. Podemos estar de acuerdo en la libertad de pensamiento, pero tenemos que darnos cuenta de que cada sociedad, cada cultura, como bien sabe mi compañera, avanza de forma diferente. Y las caricaturas
de cuestiones cristianas ya han sido tomadas como algo normal. Pero para mucha gente, las caricaturas u otras acciones en el terreno musulmán atentan contra sus principios identitarios, porque su proceso de evolución social y político es diferente. Y al ser diferente, estamos intentando que sean como nosotros cuando tienen un proceso de evolución diferente y, por tanto, cambiarán, si es que deben de cambiar, de una forma diferente, como lo hicimos nosotros. Yo recuerdo en España, no era muchos años, unos 30, 40 años, como había una radicalización religiosa en el que, por ejemplo, las mujeres no podían abrir una cuenta de banco sin el permiso de sus maridos. Hablo de España, no hablo de países extraños. Eso ha habido una evolución rápida. Veamos qué evolución tienen los países musulmanes. Ese es el punto de entrada. La ayuda a la no radicalización, sabiendo qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista social, político, de acuerdo político, en el que, una vez más, países como Turquía no están favoreciéndolo. Más adelante quisiera, señor Cocho, que habláramos un poco acerca de esta ley que permite la blasfemia en Francia. Pero antes de tocar ese tema, quisiera preguntarle a Eugenie, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pues Erdogan desde Turquía encabeza este llamado boicot a los productos franceses y como un mensaje, pues es claro rechazo al Estado francés. Pero en la práctica, ¿qué tanto depende Francia de su comercio con los países musulmanes? ¿Cómo podría llegar realmente la afectación con este llamado a boicot? Bueno, es más que todo una respuesta simbólica. Cuando hablamos de boicot, efectivamente, para la economía francesa, no estamos hablando de un país que es el primer aliado comercial de Francia. Y entonces, más que todo, es un asunto diplomático y en diplomacia también lo que tratamos son los símbolos. Así que este boicot y el hecho de que Francia haya llamado a regresar a París su embajador de Turquía, eso es más que todo una política de lo simbólico, es como una relación de tire y afloje que ya está entre París y Ankara y lo que intentan hacer entonces estos dos países es medirse, como decía mi compañero, es un juego de ajedrez en el cual las fuerzas se van midiendo, se van provocando, van tijando, aflojando para ver quién va a ser primero. El boicot más que todo es simbólico. También Turquía ha condenado el atentado de esta mañana. Eso es una respuesta simbólica también importante. Las repercusiones en el terreno internacional, entonces, pueden ser importantes, pero yo creo que más importantes aún van a ser las repercusiones en la política interna. No hay que olvidar que en 2022 Francia tendrá elecciones y que ahí vemos que toda la clase política francesa está empezando a construir las narrativas que van a ser las que van a dominar el discurso político y mediático hacia el 2022. Marine Le Pen, que es la líder del partido de extrema derecha, que ha hecho de la lucha contra el terrorismo uno de sus grandes temas electorales, se está fortaleciendo cada vez más. Parece que su narrativa es la que viene a... Que es la más adecuada para explicar estos hechos. Y cada vez más la sociedad francesa se deja tentar por este tipo de narrativa. Así que yo creo que desde hace unos días, con todos estos asuntos que pasaron en la sociedad francesa y además la gestión del confinamiento del COVID, que no ha sido tan buena porque estamos con un segundo confinamiento, pues tengo ganas de decir, estamos en una pre-lanzamiento de campaña presidencial. Ahí Macron está jugando su capital político y los otros líderes políticos están listos para desarrollar su narrativa, su argumentativo para posicionarse para las próximas elecciones presidenciales. Sí, no en vano los discursos de los últimos meses de Emmanuel Macron en contra del extremismo. Vamos a hacer una pausa en el análisis y nos desplazamos nuevamente hasta Niza. Allá está nuestra enviada especial Natalia Ruiz con una actualización de lo que sucede justo enfrente de la Catedral de Nuestra Señora de Niza. Sí, pues muy buenas tardes. Como ustedes pueden ver, ya abrieron un poco más la circulación, ya nos pudimos acercar más a la basílica y de hecho pues el
transporte público volvió a retomar, el tranvía que pasa justamente enfrente de la Basílica ya volvió a retomar. Hay que saber que la gente pues sigue viniendo aquí, pero aquí en Niza hay también un toque de queda que debe comenzar sobre las 9 de la noche, dentro de 2 horas y media. Hay un nuevo dato acerca del atacante de este tunecino de 21 años, nacido en marzo del 99, y es que al parecer vendría de la ciudad de Sfax, a unos 270 kilómetros al sureste de Túnez, que es la capital de ese país. Y bueno, pues por ahora, como ustedes ven, la gente continúa llegando, vienen a tomar fotos, pero de todas maneras no se puede estar justamente completamente enfrente de la basílica, por ahora no se puede estar, pero bueno, ya han dado paso un poco más a la circulación, pero como les decía, ya viene este toque de queda, y de todas maneras a partir de la noche de este jueves a viernes pues comienza también el confinamiento en todo el territorio nacional. Gracias, Natalia. Y recordar que adicionalmente Emmanuel Macron ha dicho que aumentará el pie de fuerza militar en las calles. Vamos a volver al análisis. Están con nosotros Fernando Cocho, experto en seguridad nacional, y también está con nosotros Eugénie Richard desde París para hablar de todas las implicaciones internacionales. Y Fernando, le estaba debiendo la pregunta sobre la ley de la blasfemia que protege las opiniones de los ciudadanos franceses, incluso cuando a veces podrían ser interpretadas como aseveraciones atrevidas. Pero ¿hasta dónde esto cruza la línea que no vulnera, por ejemplo, la libertad religiosa? Es un tema muy delicado, es un tema casi filosófico. El tema es que a mí me enseñaban cuando yo era pequeño que mi libertad acababa donde empezaba la libertad del de enfrente. Cuando yo tengo un respeto, el otro tendrá respeto por mí. Es decir, antes de pedir que los demás cambien, debemos cambiar nosotros, eso decía ya René Descartes. El problema reside en que la libertad pública, libertad de expresión, muchas veces, si la sociedad no está preparada para asimilarla, y siempre habrá un proceso de gente que no lo esté, surgirá un encrespamiento social, político y en este caso religioso. Yo recuerdo cuando ha habido películas que han narrado de alguna manera determinada ciertos pasajes de la religión cristiana, las protestas han sido protestas razonables, protestas moderadas, no ha habido protestas violentas, pero sí ha habido protestas. El problema es que el proceso identitario de los musulmanes está en un proceso diferente, es un paradigma diferente, una narrativa diferente. Para ellos la opinión sobre su religión es fundamental en su proceso identitario, y da igual que nosotros no lo hagamos con ánimo de ofensa, de libertad de expresión, sino que ellos lo van a ver como un ataque. Sí me gustaría destacar 2 puntos muy brevemente. El primero es que la crispación política y la crispación social por el confinamiento y por otros problemas económicos es el momento en el que los radicales van a utilizarlo para lograr esa última gota que colme el vaso y que provoque reacciones desmedidas o incontrolables por parte de las fuerzas policiales francesas, por ejemplo. Y eso es algo que se provoca sistemáticamente. Cuando quieres provocar una revolución, lo que provocas es a la policía o acciones policiales para convertirte en mártir. Y la segunda, que es ya más de riesgos a nivel europeo, es la mala política de inmigración y de integración de los inmigrantes que provengan por motivos políticos, por motivos económicos, o en el caso de los sirios huyendo de la guerra. Una mala política europea de integración, no digo asimilación, digo integración, estará estableciendo guetos, como ha ocurrido en otros países como en Alemania, como en Francia, París 4, recuerdo las manifestaciones de que la policía no podía ni entrar ni siquiera en los barrios. Está generando un entorno en el que es muy fácil prender la mecha. Puede que una persona no se radicalice si no es porque le afecte directamente, pero si el contexto es un contexto muy radical, un contexto muy crispado, cualquier persona de uno u otro bando puede radicalizarse. Puede haber ataques contra los musulmanes, puede haber ataques contra los cristianos, y eso Francia es lo que está intentando con la nueva legislación antiterrorista. La ley de la blasfemia lo que está haciendo es preservar una identidad, un proceso identitario laico, es decir, todos tenemos derecho a opinar lo que queramos sobre lo que queramos, pero eso no es comprendido por la totalidad de la ciudadanía social, ni en Francia ni en otros países. Entonces, el avanzar a diferentes ritmos, establecer diferentes procesos en un mismo contexto va a llevar sin duda a fricciones que van a acabar
bastante mal si no lo podemos controlar. Y la extrema derecha, de creciente auge en toda Europa, incluyendo mi país en España, es un ejemplo claro de esa visión sotoboche que está oculta y que espera salir a la luz cuando existe el caldo de cultivo necesario para sus ideas. Recordemos que, exceptuando Francia y un par de países más, los países más radicalizados ideológicamente de extrema derecha son los países que paradójicamente tienen menos problemas con los musulmanes, tienen menos problemas de terrorismo y han tenido muchos menos problemas de inmigración. Es curioso. Los países con más inmigración, estadísticamente, han tenido más problemas que los que no. Pues bueno, es que el otro lado de esta conversación, Fernando, es la xenofobia y cuánto trabajo hace falta por comprender la ideología y las creencias de los que son nuestros vecinos. Y en esa línea, Eugenie, quisiera preguntarle por este trato que se les da a los migrantes. Vamos a seguir hablando de migración. Entonces, Europa, como el viejo continente, tiene además responsabilidad por los mares de gente que siguen huyendo de sus países, que siguen tratando de llegar a los países europeos. Y entre ellos, pues llegan estos atacantes, en muchas de las ocasiones lo hemos registrado con los ataques terroristas, lo que conocemos como los mal llamados lobos solitarios. Sí, bueno, la cuestión de la migración en Francia es central, no es algo nuevo, es algo que conocemos desde hace decenias, porque no olvidemos que Francia ha sido una potencia colonial y que tenemos varios países que fueron colonias y que hoy son independientes, como Algeria, por ejemplo, y recibimos entonces migrantes desde los años 60 en Francia. Hubo varios llamados a olas migratorias cuando Francia necesitaba fuerza de trabajo en los años 60, 70, y después son estas generaciones que se instalaron en Francia, que tuvieron sus propios hijos, que llamamos los hijos de la segunda generación y ahora la tercera generación, que son franceses, pero cuyos padres son inmigrantes de países del Magreb esencialmente. Y estas segundas y terceras generaciones no están bien integradas. Hay que saber que hubo una política fallida de migración de lo que hemos hablado mucho, el modelo de integración republicano. Francia decía, no importa si usted es francés, nació en Francia, o si es francés, nacido de padres extranjeros, todos somos ciudadanos, no hay distinción ni de color de piel, ni de religión, y nos damos cuenta que este modelo de integración republicano ha sido un gran fracaso y que hoy en día ya no está funcionando porque estos hijos de migrantes estaban considerados durante mucho tiempo como unos franceses de segunda categoría. Y entonces hay xenofobia, hay mucho resentimiento por parte de estas poblaciones que encontraron dentro de la radicalización y dentro del Islam, digamos, un modelo de reconocimiento de identidad y que ha generado sentido a sus vidas. Entonces, tenemos un modelo de integración republicano que ha fallido ya hace mucho tiempo. Y tenemos nuevas olas migratorias que son nuevas, a las cuales pertenecen estas personas que han perpetuado estos actos terroristas que vienen de los últimos años, que efectivamente también es el señal de una política migratoria fracasada, pero como lo ha dicho mi compañero, que no es solamente en Francia, que es en toda Europa. Entonces, con esta ley del separatismo islamista, Emmanuel Macron quiere dar un gran giro en su política migratoria y decir, bueno, ya no podemos asumir esta posición que tuvimos hasta ahora, necesitamos endurecer nuestra legislación y creo que el pueblo francés lo está esperando sobre este punto. De manera muy radical hemos notado un giro en su discurso y seguramente eso es también, dado la próxima elección presidencial que se va a dar, será un asunto crucial para la reelección del presidente Macron. Bien, pues lo que nos dan ustedes es el cuadro grande de lo que está sucediendo y pues nos deja más que todo muchísimo para reflexionar. No se nos olvide que Francia es el país con más musulmanes en Europa, más del 8% de la población conviven desde hace décadas y bueno, estamos a la espera a las 9 p.m. hora París de la conferencia que dará el fiscal general sobre estos temas. Y siendo esto dicho, pues me despido de Eugenie Richard, también de Fernando Cocho, nuestros analistas del día de hoy y de Natalia Ruiz, que es nuestra enviada especial y nos está reportando minuto a minuto lo que va sucediendo en Niza. Hasta aquí este especial, pero ustedes continúen con nosotros en France 24. Regreso más adelante con actualizaciones.